Bueno, seguimos en este 2.5 que Gasteiz, tertulia y contraportada. En el día de hoy, Fernando Velasco, buenos días. ¿Todo bien? Sí, muy a gusto. Me alegro mucho. Otro buen día. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hacía un tiempo que no coincidía. Con lo que tú eres, permíteme un paréntesis rápido. ¿Qué de canas tienes, Héctor? Buen día. Sí, pero yo creo que es por la luz. Ahora hablamos de tus canas. Si empezamos así, ¿qué mal vamos a acabar? Vale, Garro, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿Todo bien? Este no tiene ganas, no te fastidias. No. Yo me peino Con lo que tú eres, no, con lo que tú eres que te cuidas mucho. Que te conste que yo soy donante. Eres donante de canas. De pelo. Es distinto. Me voy a poner las gafas para verte mejor, pero sí, todo lo que tú eres, que te cuidas mucho además, eres un hombre que... Son las preocupaciones. Sí, no, tienes mucho trabajo. Oye, dicen que el pelo y las uñas, cuando hay mucho estrés, es lo que más crece. Pelo y uñas. Dicen que es lo que más... Es lo que dicen, ¿no? Dicen que cuando se está muy estresado es donde se ve realmente el estrés, es en el crecimiento muy rápido, especialmente de las uñas y del pelo. Bueno, y es buena señal. Si tienes... Mario está poco preocupado, poco estresado, ¿eh? Sí, por eso te digo. No sé. ¿Yo se Mario? A mí me gusta. Del centro del... El golf. Este tiene eso, el look del golfista. ¿Eh? Por cierto, nos tendría que llevar algún día a jugar al golf, ¿verdad? Noto un poco de tiranteza aquí. Ha empezado aquí el señor moderador. Tú verás. No. Ya sabes que es en plan cariñoso. Bueno, ayer conocíamos, entre otras cosas, antes de ir a la noticia, habéis escuchado de la intervención de Leticia Comerón, de la entrevista de Leticia Comerón. Algo que os haya llamado poderosamente la atención de sus declaraciones de la entrevista que le hemos hecho. ¿Algo que os haya llamado la atención? No, yo no he estado... Tú estabas fuera, yo tengo gusto que estabas fuera entre... Hombre, el discurso de la defensa a ultranza que hace de la gestión de Mariano Rajoy. Hombre, tiene el papel enseñado perfecto y demás. Y hay que decir que este señor pues no lo ha hecho todo tan bien como se dice, ni tan mal tampoco como se dice, esto es cierto, pero sí que tiene unas carencias tremendas, ¿no? A nivel económico, pues cuando hablan de parados y no parados, pues no es cierto lo que dice. Yo le he puesto encima de la mesa las cuando cifras. tú le pones las cifras, eso son cifras que ellos no asumen que son así, y son así. Pero bueno, hay mucho que hablar ahí. Yo la ilusión y las ganas que tienen por tirar adelante, siendo conscientes, imagino, de lo que se está cociendo y de lo que se está hablando, ¿no? Esa ilusión que tiene, el otro día también lo pude palpar en la calle, en la sede, se han abierto justo pues, en un lateral de la plaza. Da a la plaza de la Virgen Blanca, ¿eh? Sí, da a los dos lados. A los dos lados. Sí, yo vi la que da de la plaza de lados. Correos, o plaza de los Teledones de Oro. Plaza Nueva, ¿no? Está en la Plaza Nueva y da a los dos lados de la Plaza de Correos. Sí, da a los dos lados. Sí, da a los dos lados. Sí, da a los dos lados. Pero bueno, que están ahí en la historia, bueno, desde el ámbito local me imagino que también tienen que estar en ese fregado. Otros repartiendo rosas y otros pues, bueno. Le hablaba de la corrupción y le he dicho que no tengo más tiempo que quería que también le quería hablar de San Antonio, pero que no daba tiempo, que prefería hablar otros temas que para mí eran mucho más importantes a nivel día de elecciones generales, hablar de la violencia de género y de la igualdad, que me parece que es un tema muy más importante. Y he quitado San Antonio por este tema que me parecía más importante, porque San Antonio, al fin y al cabo, y me ha saltado y me ha dicho rápidamente, no, eso no es corrupción, le he dicho sí, pero es una cuestión de mala gestión. Es una cuestión de mala gestión que podemos debatirla. Y además, en ese sentido sí que es verdad que yo lo que sí que quería haberle propuesto era haber hablado un poco del código ético que tiene el Partido Popular, que con el tema de su transparencia, que el artículo 1 creo que es el que ya contraviene directamente la gestión que han hecho Alfonso Alonso y Javier Maroto en Vitoria. Pero bueno, no ha dado tiempo para hablar con ella y yo no. Pero bueno, quiero decir que como siempre Leticia Comerón es un valor en alza para el Partido Popular en Álava, sin lugar a duda, en Vitoria. Aquí en el equipo siempre decimos que es la que teóricamente será la número 1, probablemente en las próximas elecciones municipales por Álava y Vitoria. Yo creo que Ainhoa Maica también... No, yo creo que Leticia es esa mujer que tiene, además, una mujer muy preparada y se le ve que efectivamente, como bien decía Héctor, muy interiorizado, el partido lo tiene muy claro, la idea, conoce muy bien ya el Ayuntamiento de Vitoria. Yo la conocí en sus inicios, lo recordaba al principio del programa, en los inicios cuando empezó como concejal aquí en el Ayuntamiento, que fue a los primeros debates, fue Ratia, cuando dirigía yo los magazines, y desde entonces la he visto crecer, que ya son los años, ya han pasado años, y bueno, no sé. Puede ser una mujer que esté ahí
disputándole la alcaldía probablemente a Miguel Larrión en la próxima legislatura. 2 mujeres. El PP tiene que mover ahí unos cuantas. La regeneración, Maroto, Alonso, cada uno tiene un puesto ya llamado, ¿no? Lo que sí que es cierto es que parece ser que la proyección nacional pasa por Vitoria, ¿eh? Sí, puede ser, sí. Por algo será. Yo la opinión, a mí, vamos, con todo el respeto, pero yo creo que para el tema de los años considero que tienes que tener una trayectoria ya muy trabajada en una institución como un ayuntamiento. A mí, vamos, me parece que es fundamental haber pasado primero por el ámbito privado, el haber sido, no sé si autónomo o haber estado currando en otros ámbitos, pasar luego por el ayuntamiento y ya con una solera que ya tienes. Pero eso ya no se da, ¿eh? O sea, eso ya, pero eso no significa que... La política ya es profesional. Te quiero decir ya, que ahí actualmente está, quizás un poquito, problema. ese es el gran problema que tiene la política, ¿no? La profesionalidad de la misma. Yo ahí estoy bastante. Yo creo que estoy de acuerdo con Aitor. No, yo también estoy de acuerdo, pero que no se da este caso. Mario, ¿no claro. estabas de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo. Que hay que pasar por una pero que ahora mismo la política es profesional. Sí, la política es profesional, pero yo creo que el recorrido se tiene que empezar desde cero, de conocer la calle, conocer los problemas de llegar a final de mes de un sueldo, del autónomo, de una empresa que eres director comercial o que estás en la máquina y tal, y no sé qué, ya tienes esa experiencia. Para mí es fundamental y luego cobrar una nómina haberla pagado. Claro, eso es importante. y las dos cosas. Pero no se da ese caso. Porque yo ahora ya pero lo ideal sería eso. Que hacemos un luego, balance de los concejales, de los que queramos, de los 27 de la Ayuntamiento de Vitoria, si que no entramos un poquito más allá, de los cuales han trabajado en la empresa privada o tal, y te vas a ver una sorpresa. La mayoría son profesionales de la política, ¿eh? No sé, pero lo ideal es eso, es escoger y mira, tengo experiencia a nivel laboral de esto, y además pues quiero dar el salto a ser cargo público, pues porque me gusta la política, porque creo que puedo aportar algo a la sociedad y tal, pero salir de la universidad o de formación profesional o donde sea, directamente a la política, creo que no se conoce muy bien la realidad, ¿no? Pero incluso hay casos que igual sí que habría que destacar, no sé en qué currículum, estaba intentando recordar, pero hay el haber pasado anteriormente, ya no solamente el haber estado trabajando, o haber tenido una empresa, etcétera, sino el haber tenido algún tipo de relación con diferentes colectivos sociales. Es decir, ese empañarse, el palpar, pues ha estado en Veraca o ha estado en otro colectivo y conoce esos colectivos, digamos, sociales de la ciudad, también le da un peso interesante. Totalmente de acuerdo, que todo lo que aporte conocimientos en todos los bandos y en todas las circunstancias de la vida, pues se puede... Lo de... que no creáis que... O sea, lo de siempre, ¿no? Lo del típico chaval que acaba de acabar la universidad, ¿no? Y de repente va al INEM, ¿no? A la MIDE en este caso, y con su currículum o tal, porque bueno, se quiere apuntar a las listas del paro y tal. Y la pregunta, ¿y qué experiencia laboral tiene usted? Y le dice, pues mire, es que he acabado mi carrera ahora, ¿no? Ya, bueno, tal. Y es que se busca esa experiencia, ¿no? Me parece que ahora estamos buscando también la experiencia, que a mí me parece que en el mundo político yo creo que sí que es verdad, que a veces valoramos más la capacitación que las experiencias en otros ámbitos. Es decir, porque hay gente que igual no tiene capacitaciones suficientes, no se capacita para hacer por estudios, tal, no sé qué, pero sin embargo tiene mucho bagaje que puede dar, no sé, otro tipo de forma de ver, ¿no? El núcleo, ¿no? Político. Diferentes formas de posicionarte. Claro. Lo digo porque sí que es verdad que, bueno, pues hace un poco la entrevista de Leticia Comerón, leyéndome un poco el tema de la regeneración, creo que el documento es Transparencia y Regeneración en el Partido Popular, creo que es el documento, hay un apartado donde habla de lo que tiene que tener en cuenta, ¿no? Y habla que para ser un cargo público hay que tener, y pone más o menos las... Pero esto lo tendrá que modificar cada 15 días. Porque cada 15 días bueno, no te metas en el Partido Popular, no aproveches para meterte con el Partido Popular, hombre. que te metes en cuanto puedes, metes la ficha, no puedes ser. No, es que yo lo creo. Bueno, vamos a hablar. Yo os quería comentar que la Guardia Civil ayer accede al puerto de Pasajes para investigar un desvío de 11 millones de euros, probablemente
sobrecostes, las lonjas de pasajes, ¿no? Rápidamente Borja Semper ha mirado al Partido Nacionalista Vasco, ha mirado rápidamente a Ana Oregi, le está diciendo que alguna responsabilidad tiene el Partido Nacionalista Vasco en todo esto, sobre todo el gobierno vasco, y el gobierno vasco rápidamente ha dicho que ni hablar, que aquí quien tiene la competencia sobre las lonjas y sobre todo la administración prácticamente es del gobierno central, del gobierno de Madrid, o sea que entre uno y otro la están bailando. No sé quién tendrá razón o no, pero ahora entraremos en el debate. O sea, asumen de que hay algo raro ahí. Sí, Tanto unos como que otros. está algo raro, está claro, Eso, ya. y que además la investigación viene por otro lado de otras tramas, de otras, al final parece que por ahí vienen los datos. Es que al final, cuando se adjudican las cosas con unas bajas tremendas y esto, ¿qué ocurre? Pues que estas UTEs, estas empresas, pues buscan otros métodos, digamos, para recuperar esas bajas, ¿no? Porque no da. Aparte de que pueda haber luego pues, favores o supuestamente favores o lo que sea. Pero desde el inicio se empieza mal la obra. Se admiten unas bajas, también leían con otra obra un 51% de baja. Pero ¿qué se va a hacer con un 51% de baja? Pues pensar desde el principio, el jefe de obra, el director de la obra, a ver de dónde cogemos y aumentamos esto como sea, o de otras maneras. Esta es la realidad, este es el sistema político acostumbrados del gran cemento, las grandes obras, que luego terminan esas obras con un subidón de millones que lo pagamos todos y todas. Esa es la realidad, no hay otra. Bueno, yo creo que hay que esperar a ver que se está ahora mismo investigando. Yo no sé si la Guardia Civil ya tiene toda la documentación, está recabando por ese posible sobrecoste de la lonja de Pasaya, y todo indica que puede ser una malversación en el sobreprecio de las obras, pero como está en un trámite, está en un proceso de investigación y de estudio, yo no me atrevo desde luego a opinar al respecto hasta que no se tenga toda la información. Aparte de que hace falta toda la información, hay que recordar que la acción portuaria es a través del Ministerio de Fomento de España, que realmente ahí el gobierno vasco poco tiene que decir, que posiblemente igual tienen alguna manera para poder hacer algún seguimiento de esas obras, no lo sé. Entiendo que algún seguimiento, sí que es cierto que la adjudicación eran 14,9 millones de euros, o sea que me sorprende que haya 11 millones de desviación. Sí que luego hay un... Tremendo, Sí, no, de 14 es tremendo, es una realidad tremenda. 11 millones Desviados, a mí me parece, cuando menos, bastante, joder, te impacta bastante. Sí que es cierto que luego hubo 1.400.000 por ahí que sí que se les da de adjudicación directa, y luego hay una disponibilidad de 600.000 euros. Pero al final estamos hablando de 17 millones. Entonces sí que es lo que tú dices, ¿no? Cautela, a ver cómo está esto, porque ahí está el Ministerio de Fomento, y luego hay una UTE, que casualmente siempre la lleva FCC. Con una empresa de aquí de Euskadi. Lo que sí que es cierto es que luego la Guardia Civil debió entrar a las oficinas de esa UTE a ver qué es lo que estaba realmente a coger documentación. Yo creo que hemos visto como hace poco la competencia también intervenía, sancionaba a las empresas como CESPA, FCC, por esos acuerdos que habían tenido para poner precios por igual. Llegar a un acuerdo entre ellas para repartirse el pastel a nivel nacional de las limpiezas, entre ellas Vitoria, por cierto. Sí, por cierto. Entre ellas Vitoria. Y hay que decir que sí que es verdad que el gobierno vasco lanzó ayer una nota de prensa rápidamente diciendo que no van a permitir que se les acuse. Sí, de la gestión porque habla además, dice no podemos permitir que se nos atribuya algo cuando la supervisión, el control, la inspección y la intervención corresponde al gobierno de España. Dice, es lo que dice. Es verdad que el gobierno vasco también reconoce en esa nota de prensa que de los 15 consejeros, 4, y entre ellos el presidente, están puestos por el PNV. Pero no por el PNV, perdón, por el gobierno vasco. Bueno, pero dice que al final la actuación de estas personas yo creo que va más allá de las siglas que puedan tener por detrás o de la institución que les haya puesto. El tema es el comportamiento incorrecto de estas personas, y sobre todo me alegro de que se esté metiendo mano en este asunto como en otros que se estén metiendo. Venía escuchando al hilo de la corrupción que hay a nivel de forma tan generalizada en España, en el Estado español, de si lo que está ocurriendo aquí ocurre en otros países,
Y en cierta medida en otros países también hay corrupción, pero la sensación es que de un tiempo a esta parte, yo no sé si de 7 años, 8 años o 10 años hacia atrás, la verdad es que es impresionante lo que estamos viviendo. Lo que antes, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? Mirábamos hacia Italia, Sí, sí, que no, era increíble. era generalizado. Sí. Ahí había el tema también de la mafia. Calabresa. Ojo, que igual aquí no vamos a llegar a ese nivel, pero efectivamente también para este tipo de comportamientos al final no deja de ser comportamientos, bueno, entre diferentes ámbitos privados, porque parece que siempre estamos con la parte pública, efectivamente, que se ve salpicada, pero hay intereses privados, de gabinetes, que de alguna forma trabajan en esa línea, ¿no? Ya, Entonces, pero es que luego siempre que hay unas obras, siempre hay unas concesionarias y casi Sí. siempre coinciden, ¿eh? O sea, es que Claro, eso es increíble, ¿eh? fijaros Con también, UTEs, no UTEs y tal, se coinciden muchas veces porque dentro de los pliegos de condiciones meten unas características para que se lo adjudiquen. para que solamente, según las cantidades de los millones, Sí, sí. solamente hay 4 o 5 Se dicen 4 o 5 empresas de constructoras. esas están cocinadas. Yo creo que están cocinadas. A ver, están claras. Sí, sí. Aquí hace poco hablamos del tema de San Antonio, que no quiero volver a hablar de él, pero se habló aquí en una tertulia, 2 contertulios, creo que fueron Luis Viana y Charly Prieto además, creo que fue el que llegó a decir que de todas maneras que si el tema de si tenía que haber salido a concurso o no, a licitación, el tema de la búsqueda de esa lonja, ¿no? Concretamente. Y dijo Charly Prieto, da igual, pero si esto es fácil, si tú quieres que sea esa lonja, tiene que estar en un radio de ámbito de no sé qué, tiene que tener unos metros cuadrados de no sé cuántos, tiene que tener, y dice, pues mira, solo ahí está. Sí, Es decir, el que redacta los esto pliegos. dicho así, que es así, pero que es así, que lo dice además Charly Prieto, me lo digo yo, te dice, esto, dices, joder, pues es que estamos diciendo que los políticos cocinan en muchos casos, con permiso, entiendo, de los técnicos. O sea, que te hacen un traje a medida, ¿no? Entiendo, Pues ya con está. permiso de los técnicos, entiendo que se hace trajes a medida. Sí, sí, se puede. Esto está dicho aquí, ¿eh? No lo digo yo, está dicho aquí. yo discrepo, yo no creo. Bueno, eso está dicho aquí. Debo ser más Está inocente, dicho aquí. pero porque para preparar, yo estoy pensando en el ayuntamiento, de Vitoria en este caso, para preparar El pliego de condiciones, yo quiero creer que cuando se hizo el pliego de condiciones con la FCC, ¿os acordáis? Sí. También se hablaba con el tema de si realmente se había hecho un pliego de condiciones pensando en FCC. Eso fue un debate también, estuvo en la calle. El debate del tema de San Antonio está muy claro. Había una No quiero necesidad, hablar de San Antonio. había No una, quiero hablar de San Antonio había otra una vez. necesidad real de alquilar ese local para eso, en concreto. Es que nadie se ha metido Bueno, con eso. pero Y luego olvídate olvidarnos de este tema. Dices, bueno, lo de FCC. Bueno, yo, por ejemplo, lo de las basuras de FCC, que sí que conozco quién es el técnico que redactó parte del pliego de condiciones, yo pongo la mano en el fuego por ese hombre y pienso que no lo hizo en ese momento. Yo en ese sentido estoy contigo. En ese en concreto, porque lo conozco. se llama como... No, se llama Andrés. El que lo hizo pensaba. estaba en la anterior corporación y lo sí, hizo. sí. Y yo creo que es uno de los... Bueno, yo creo que es un técnico muy con técnico todos no, los no respetos, puede yo hacer no voy a eso. entrar si el técnico hace una evaluación positiva o negativa. Yo creo que una empresa, y esto es así de serio, y hablando de FCC, una empresa que ha sido sancionada durante el anterior contrato y con muchísimos problemas con la corporación, Sí, sí. incluso ya de precio, inclusive si hablamos de precio, yo creo que el ayuntamiento tendría, o sea, yo estoy convencido que el ayuntamiento con otros proveedores, como no hayan funcionado bien durante un contrato con ellos, no los van a contratar, los echan Pues directamente. posiblemente sí. Lo que hace falta saber es Los por echan. qué. ¿Por qué con Los FCC echan. y con Los este echan tipo de empresas? directamente. ¿no? Y la gestión con FCC no fue buena. No fue buena. De hecho, el Partido Popular lo llegó a sancionar a última hora, en el último año de la legislatura, creo hasta por 2 veces. Y en hace esta poco legislatura también- ya llevamos no sé cuántas sanciones Sí, con ellos. sí, hace poquito. Sí, sí. O sea, que, A ver, yo creo que los pliegos, ya solamente por el hecho de la cantidad que se está subastando en el concurso, ya limita ya la presencia de constructoras. Las características de administración. Sí, eso es. Esto. ¿Qué ocurre? Que estas empresas, que son grandes, que algunas de ellas aquí tienen al directorio, al jefe de obra y nada más, Sí, sí, la ¿eh? mayoría, sí. y otras empresas de aquí constructoras que no llegan a esas características administrativas para concursar, lo que hacen es juntar una de aquí con la grande. Eso es. Con la grande. Te hacen las UTEs, como, Te la, hacen las como la UTEs, de Pasaya. la de Hay una Pasaya, UT de exacto. FCC con una empresa es Larguiegui o... Lorgulle, Lorgulle, me parece que es, no sé.
ya hay una limitación. O sea, después de, si son 5, 6, 7 millones esto, ya hay constructoras que no pueden. Y las grandes pues eligen alguno de la zona de esto pues, para que sea un poco más atractivo. Bueno, igual que eso, sí que es verdad que nos despertábamos con esa noticia y la noticia de que en Valencia, dentro de la trama de la Gürtel, uno de los imputados bueno, pues ha levantado una piedra, claro, en busca de la rebaja de la condena. Si declaras, ya sabes que hay una reducción de condena, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este ha dicho que efectivamente hay con el tema de los hospitales y los colegios que se hicieron en Valencia durante, creo que son del 2003 y entre el 2000 y el 2003, bueno, pues sobre precios y sobre costes en Valencia, otra vez de una cantidad de millones, una porrada de cientos de millones de millones. Otra vez. Y esto es una noticia que también ayer, con la cual también acabamos el día, ¿no? Dices, bueno, y seguimos levantando piedras de la corrupción, ¿no? Y yo pregunto, ¿no? Es decir, estamos en 330 millones, concretamente, 330 millones de euros. No, casi nada. Es decir, estamos hablando de cosas que a ver, que yo no sé hasta qué punto, es decir, el día 26 la gente va a ir a votar. Si tienen conciencia esto, no lo va a tener en conciencia si se la trae al pairo, ¿no? Este tipo de cosas, si realmente lo que interesa es que España gane a Turquía el viernes y que nos olvidemos del resto. Sí, es verdad, ¿no? Estamos en ese juego, ¿no? Pues tú piensas estamos hartos de hartazgo. Dicen, el 30%, en busca del 30%, tendrían que estar en búsqueda del 60% del 30%. Tú piensas que se presentan los mismos actores con los mismos programas con pequeñas modificaciones y la gente lo admite. Entonces ahí tienes, ¿no? Una prueba mucho más. Por el pueblo también es culpable. Claro, es lo que digo yo. Por eso digo que no tienen que estar en busca del 30%, tienen que estar en busca del 60%. Y luego otra cosa, te doy la palabra, Fernando. No, a mí me parece que esto lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Es un tema estructural, o sea, está viciado esta sociedad y en algunas zonas más. Yo creo que en todas. Sí. Yo creo que en todas. Hay algunas Y ya irán saliendo, ¿no? Joder, hay una cuenca del mar del Mediterráneo, joder, que se lleva la palma, ¿eh? Pero, desde arriba hasta abajo. Sí, pero no, lo dice Fernando, pero no es la cuenca. Es que miras el mapa, yo creo que hay mapas que, por cierto, sí. son muy interactivos, incluso en internet tú puedes ver mapas de la corrupción que te quedas alucinado y dices, bueno, ¿qué es ese mapa? Yo creo que dentro de ese mundo, si te quedas fuera, sí, la política está corrupta. No solo. Y si te quedas fuera de Pues ese, no vamos a generalizar, yo lo siento mucho en este caso. si te quedas fuera de esa movida, seguramente la persona que sea legal esto, igual no tiene oportunidades. Esa es la desgracia. No, pero ya lo han dicho más de uno, ¿eh? Ya han ido más de constructores y más de decir, o pasaba por el aro o no trabajaba. O en otra, es que eso sí que ya es fraude y además es coger... Claro que Pues es para pensar, por ¿no? eso mismo, claro, es que todo lo que digas de alguna forma está afectado o se puede vincular al próximo periodo, el momento electoral que tenemos. Pero por eso mismo el status quo, el establishment, el sistema que ahora mismo tenemos, en el ámbito español vamos a hablar, ve con muchísima preocupación que pueda haber un cambio de actores, que pueda haber un cambio de las reglas del juego, que pueda haber un paso hacia una transparencia y hacia unas normas totalmente distintas a las establecidas. Y eso afecta las cosas como son, a dos partidos que han estado haciendo ese tándem durante estos últimos años en España, y son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero. Pero no lo van a permitir ese cambio, ahora verás. ¿Quién no lo va a permitir? Pues ¿quiénes están interesados en que eso no cambie por lo que está en juego? Pues desde los propios partidos, desde las empresas, desde BBVA, desde Iberdrola, desde las eléctricas, desde los grandes medios de comunicación. Sí que es cierto que nos metemos son los con que la están haciendo la campaña. Nos metemos con la corrupción de los partidos, pero para que se corrompan, alguien tiene es un actor que corrompe el primero, ¿no? Pero y de esa parte que de la corruptora no se habla, solo se hablan de los corruptos. Pero Mario, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo puedo ir donde ti y decirte, oye Mario, mira, yo te voy a dar... Oye, pero también son delincuentes. No, Mario, Son Mario. El delincuente... Son delincuentes. No, para mí es mucho más grave. Para mí es mucho más grave el que acepta el acepta el trato que el que lo ofrece. El que lo ofrece, oye, mira, yo tengo pasta, te ofrezco lo que quieras. Si tú entras en el juego, pero joder, tú eres el pero tú no le puedes eximir de responsabilidad al que lo ofrece. Eso es una... No, yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo que haya que eximir de responsabilidad, pero el grado de responsabilidad... De acuerdo, porque tiene una responsabilidad pública y el otro es privada, de acuerdo, está ahí de acuerdo. Pero sí que afecta, pero el otro es tan sinvergüenza como el otro. Y luego hay una cosa que sí que a mí sinceramente, no sé, a ver cómo lo valoran los otros, pero a mí sí que me preocupa mucho. Quiero decir,
Yo creo que yo aquí me desgasto mucho haciendo un esfuerzo tremendo a veces por hacerle ver al que nos ve, y creo que es un error por mi parte, que realmente que el voto es tan importante, sumamente, que hay que pensarlo también, hay que darle tantas vueltas, que hay que mirar siempre para atrás, que el retrovisor funciona, que realmente nos tiene que hacer recordar lo que unos y otros han dicho o han hecho, que yo creo que, mira, que ya vale de tanto miedo, de tanta, ¿sabes? Yo a veces hago tanto esfuerzo en esto que a veces digo que no merece la pena hacerlo, pero bueno, no sé, va con mi carácter y con mi forma de ser, no lo va a evitar. O sea, tengo ese sentido pedagógico que yo no digo que no esté intoxicado, claro que sí, no vale decir que yo no esté intoxicado, yo voy a ir a votar y yo tengo mi opción política en mi cabeza, seguro, como todo el mundo, pero joder, yo creo que hay que hacer autocrítica y ser, oye, mirar para, ¿no?, hacia las adentro, decir, oye, pues yo también me puedo equivocar y cambiar el voto. ¿Por qué no cambiar? Porque el problema que tenemos es que somos una sociedad muy cautiva, tremendamente cautiva, nos dejamos impresionar por cuatro. Yo le decía a Leticia Comerón hace un momento y ahora se lo decía a Javier Lasarte, en el fondo, durante 15 días, promesas que luego no se cumplen, ninguna. Dices, bueno, entonces, ¿tú para qué me mientes? Durante 15 días te gastas una millonada de pasta, una pasta tremenda que te lo permite la Constitución. ¿Para convencerme a mí de qué? ¿De tus mentiras? ¿De lo que realmente luego no vas a hacer? ¿Tú te acuerdas, llevando el debate del otro día de los cuatro, hubo un periodista, que para mí que fue Vicente del Vars, que para mí es ese que ganó el debate, que hizo varias preguntas a Pedro Sánchez que no respondió, y la que le hizo a Mariano Rajoy cuando le dijo las promesas incumplidas que le dejó así y respondió Mariano Rajoy, ¿de qué? Como diciendo, digo, se indignó el hombre, claro, porque habían promesas incumplidas, ¿no? Pues esto es la realidad. Ahí se vio cómo Vicente le preguntó, tanto al uno como al otro, ninguno fueron capaces de responder, porque sí que es cierto que Pedro Sánchez nunca responde, o sea, no hay problema, pero el otro tampoco, o sea, te quiero decir que, y le fueron directo a él, ¿eh? Y cómo se enfadó, y cómo, ¿de qué? Oh, increíble. Bueno, yo creo que hablar de debate el lunes como debate, primero... Monólogo. Sí, es un monólogo, es un acuerdo de los partidos, de los cuatro, de cómo quieren que sea eso, si no se presentan. Y luego a mí me parece que las oportunidades no son para todos iguales, y el hecho de que todos los medios estén a las mismas horas retransmitiendo ese debate, da la impresión de que esa fuerza quiere que el sistema y las personas estemos ahí. Sí, pero estamos ahí. Y si eso de los medios está muy bien que lo hayas dicho, porque está muy bien. VTV no se puso de acuerdo con esa plataforma. Exacto. Primero porque no los tienen en cuenta, ¿no? Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Antena 3, el otro. Claro, cítalas bien. Sí, Antena 3. Es que me voy a dejar algunas. Claro, la Sexta, A3 Media. la 4, Media, la A3 televisión Media, española. Son televisiones. Joder, que Pero tienen consiguió una audiencia de 11 millones de personas, ni el fútbol. Y en Euskadi el 50% de la audiencia, ojo con el Pero el tema. sistema quiere que esos cuatro partidos estén ahí. El resto de la sociedad, el resto de partidos no valen nada. Y eso es una injusticia, eso no es democrático. Pues claro que es una injusticia, porque hay muchos más partidos. En igualdad de condiciones tienen que hacer lo mismo ahora con el resto de partidos. Exacto, sí señor. Es lo que deben hacer. Eso es. Pero Eso es lo que yo dije el otro día. No lo van a hacer. Pero nadie lo va a hacer. No es interesante, no les va a aportar nada. Esto Y luego se llama condicionar. siempre- Estamos condicionando a que efectivamente ese 30% en un momento determinado pueda tener Cuatro inclinaciones, opciones. pero tiene unas cuatro opciones ahí. Es verdad que cada uno puede elegir la opción que quiera porque es libre de elegirlas. está claro. Porque ahí está el abanico. Sí, pero hombre, las ventajas las son- plataformas, con la potencia que tienen ciertas plataformas. Las ventajas están claras para lo quiénes mismo. son. Que estaba dirigido estaba claro. Y Claro. es siempre lo mismo. Los cuatro se han metido en un rol que ya es lo Los mismo. partidos en el sentido- minoritarios no cuentan. Así los excluyes. Directamente ya direccionas el voto, tienes cuatro presencias y luego, por ejemplo, la estrategia de colocarse en los extremos las personas que eran más vinculantes. Aquí el único debate, para mí, por ejemplo, lo único que a mí me suscitaba un poco ver la posibilidad del debate es a ver qué capacidad tenía de reacción Podemos y qué es lo que iba a hacer Podemos, ¿no? Cuál iba a ser su estrategia, porque el resto la conocíamos todos. Pero esto es cómo van a ir en función del marketing que ellos utilizan y ya cambiaron la estrategia. Sí, pero fue Mucho la más única. amable. Pero siendo claro, honestos, está claro. fue de las cuatro formaciones. Prácticamente, si no me equivoco, fue la única que fue concreta en algunas de las propuestas que se realizaron y la única que se atrevió a decir, yo voy a pactar, quiero pactar con el Partido Socialista. El resto,
Yo creo que a Pedro Sánchez ahí quedó. Siendo porque honestos. le tendió la mano varias veces. No, y- yo- Hizo propuestas concretas, sí, sí, Pablo sí, sí. Iglesias. No Yo- Pablo, la formación de Izquierda Unida y Podemos. Podemos, sí, sí. Yo creo que ahí Pablo fue sincero, dijo que él es un garante de la unidad española, ¿no? Pues bueno, ya lo sabemos. Bien, yo también yo En ese estoy, sentido, pues, estoy de acuerdo más con eso. Esas cosas... No me gustaría que Cataluña se fuera del Estado. A mí me gustaría que Cataluña y los catalanes se decidan lo que quieren. quieran. Ya, Que esa es la pero, diferencia. pero a mí me gustaría... A mí lo que me tener a gustaría los es que nosotros como catalanes, vascos pudiéramos decidir lo que quisiéramos. También. Eso es lo que a mí me gustaría. También, pero bueno, estamos Yo en sí le otro tema. pediría a Pablo Iglesias y Lo a que todos sí que es cierto es que qué es ninguno- lo que quiere para La única propuesta que... Para Euskadi la puso como ejemplo, por cierto. Eso es, la única proposición pero que se hizo lo puso como Euskadi ejemplo del País ejemplo Vasco. de lo bien que lo estamos haciendo en Euskadi. No se habló Efectivamente. nadie más de nosotros. No, que porque quiero no, saber- parece que no pensaba Afortunadamente ya no se habla de otras cosas. de otras cosas, sí, sí. Hombre, Pero bueno, se habla para bien. Que Excepto lo podemos algunos, para que bien. todavía. No, algunos siempre están con los Hay, mismos rollos. hay un tema que ayer también a mí me desbordaba por la situación realmente en la que se está dando, ¿no? Ares Cañete, el ministro, bueno, ahora mismo está en Europa como... Ahora está como, no es director la palabra, sino... bueno, está en Europa, está dentro del... ¿Alguna puerta de estas giratoria? Bueno, en cualquier caso, Arias Cañete, fijaros, yo ayer me sorprendió, porque sí que es verdad que de alguna forma, él siendo ministro, cuando se aprueba la amnistía fiscal, él estaba como ministro, él además, dentro del Consejo, vota a favor de que eso se pueda hacer, tal, y al poco su mujer es la que se beneficia del hecho, ¿no? de la amnistía fiscal, ¿no? Quiero decir, ya simplemente la duda que se genera ahí, ¿no creéis que la honestidad del político es marcharse, largarse de ahí? No, es que tiene la obligación de marcharse. O sea, él no podía haber votado en ese Consejo de Ministros. Pero bueno, Porque le afectaba directamente. Cuando hay una afección de ese tipo, él no puede estar ahí. Tenía que haber dejado, no debería haber votado. Eso es así y lo marcan las normas. Sí, cuando es una cosa vinculante, Eso es. familiar, se tiene que abandonar temporalmente El consejo, sí. ese consejo, ese debate, para no condicionar y que tampoco se vea y que... Pero bueno, ya habéis visto que no le importó votar y además... Y votó a favor. Con decir además... Estaba condicionado. Hombre, está claro. No, estaba condicionado, condicionó. De hecho, condicionó. Pero sí que es verdad que de alguna forma nos encontramos con que hay situaciones de estas, de las de que, no sé, cuando hablamos de regeneraciones, hablamos de limpiezas y hablamos de no sé qué, no sé, ante la duda, ¿no? Ante las distintas dudas, ¿no? Que te pueda generar. ¿no? Yo creo que esto tiene que venir otra generación que lo vea de otra forma distinta, porque la actual está como está y va a ser muy difícil cambiar la dinámica por muchas normas, muchos textos, muchos estatutos, lo que queramos escribir para que eso no suceda. Ahí ya lo tiene estructural y eso es muy difícil de cambiarlo. Y dos partidos tan dominantes en el Estado como han sido el PP y el PSOE, tienen un carrerón. yo creo que los códigos éticos de los partidos, si se cumplen, si se ejecutan, el problema sería que bueno, tenían cantidad de personas para presentarse en cargos públicos, ¿no? Porque si ejecutan esos códigos éticos, un montón de políticos y de políticas de personas tendrían que salir. Van a tener que acabar de esto, ¿no? De la vida política. Van a tener que cambiar la dispersión de presos. Bueno, Clara Campoamor recurrirá el archivo de la queja contra la juez que le decía a la víctima. Y además parece que no es la primera vez que lo hacía, ¿eh? No es la primera vez que a la víctima la ponía bueno, que se había cerrado bien las piernas. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial considera que está descontextualizado realmente la frase y que, bueno, pues que se ha manipulado de forma muy partidista o muy... No, el hecho es que Clara Campoamor va a recurrir porque efectivamente dice que de descontextualizar nada, que está dentro de un contexto muy claro, muy definido y que hubo una ofensa clarísima y que no es la primera vez que esta juez hace cosas de estas. Es decir, yo siempre veo detrás de esto esa parte corporativista
que dices, jo, ya vale, ¿no? Ya, O sea, yo creo que el corporativismo tenía que estar penalizado en este país también, ¿eh? Yo creo que la mujer hace con su Sí, os cuerpo, reís, pero es verdad. la mujer hace con su cuerpo lo que quiere. De ahí, todo lo que sea contra su voluntad es penal. Y la jueza, yo no entiendo cómo puede haber ese tipo de expresiones y de preguntas, entendiendo desde el principio que la mujer es la que decide. Todo lo demás es... Fernando, yo creo que los jueces cuando hacen todo ese tipo de preguntas, en este caso ha sido esta, pero todos hemos pasado por el juzgado de alguna manera u otra, como testigos, como, no sé, de alguna manera, ¿no? Y siempre los jueces hacen unas preguntas incoherentes muchas veces que tú no entiendes por qué las hacen, ¿no? Esta es una pregunta que tiene una incoherencia total para el resto del mundo, yo tampoco no la entiendo, me parece una barbaridad, pero sin embargo, el juez del Consejo del Poder Judicial dice que bueno, le da un motivo de cansancio y de exceso de trabajo para, de alguna forma, para ser amigable con ella, ¿no? Dice que, con esa resolución. Dice que el máximo órgano de los jueces, que es el Consejo, justifica el comportamiento de la magistrada que es debido al agotamiento y el exceso de trabajo. O sea, que hace la sentencia, pues se quede en su casa, porque si a un tío que le van a condenar resulta que porque estoy cansado, esta noche mi mujer me ha hecho un feo o mi marido ha llegado tarde, mañana al condenado le va a meter 15 años cuando realmente igual solo tocaba uno, es que estamos hablando de cosas de estas. Es esto que estáis viendo, es el tema de cansancio. Es esto que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial. Es el tema de cansancio, es el tema como sale hoy en algún medio de que no es la primera vez que ocurre esto. No, que son no habituales por unas cuantas veces. La mujer retirada. A ver, ya no vale. Ya pero no es vale que eso. los jueces y todas esas resoluciones también muchas veces son incomprensibles de las cosas que hacen. Joder, por ejemplo, no es un una juez ley. que le condena a una persona a la cárcel y luego ese juez se arrepiente de decir, no, yo en este momento no lo hubiese hecho. Caso de Arnaldo Otegi, el mismo juez que le condena, ahora mismo no lo hubiese hecho. O sea, ¿por qué se hacen esas cosas? Fíjate. Ya no estamos hablando, ¿no? Pero por ejemplo, la de Campoamaro está, ¿no? Pues tú lo ves y te parece una barbaridad, ¿no? Que alguien pueda decir eso a una mujer, porque dices, joder, no, ya no es lo que uno puede hacer, la barbaridad, ¿no? ¿Y por qué lo dices? Tú que eres el periodista de la mesa, ¿cómo se puede descontextualizar una pregunta tal cual? Te la va a hacer así, ¿eh? La pregunta que le hizo la juez a la víctima es: ¿cerró bien las piernas? ¿Cerró todas las partes de los órganos femeninos? ¿Eso se puede descontextualizar? Es una pregunta, ¿eh? ¿Eso se puede descontextualizar? No, yo creo que está tal y como lo dices, es la pregunta de la juez, literal. No te he leído nada, o sea, no son palabras de esa cabeza. Eso es literal. Eso es una pregunta, ¿se puede descontextualizar? No tiene justificación de ningún tipo. Por favor, o sea... No, sí. Está claro. Es que opinar al respecto, joder, es que es tan obvio que es intolerable ese tipo de preguntas. Y lo que tú comentas, es que Pero eso todos- es... pero- y además en los tiempos que corren y que están viviendo las mujeres, No, pero sí que es cierto que se hacen preguntas muchas veces. Pero los jueces hacen es como preguntas para, en fin. que dices que no, yo entiendo como tú, ¿no? Que decir, joder, a mí Claro, me sí, hacen esa sí, pregunta y me dices, joder, te quedas helado. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Pero las hacen. Pero no es en este caso, sino en muchos otros Bueno, casos. Los jueces hacen esas oye, preguntas. ¿quién paga la cena el 26? Yo Realmente. Es el 25, Yo- perdona. 25. Quedamos el 25 para el día de la reflexión, vamos a ir a cenar. Se arreglará hasta el 26, igual el 26, pues depende cómo sea la cena, cambiamos el voto, ¿no? Que preparamos para hacer. Igual que armamos una que se Yo ve. de los que están aquí estoy excluido del pago. Tú estás escrito de pago, ¿tú pagas? Yo sí, ¿Tú los pagas? de... O sea, de aquí 3 pagamos, Nulo. Vaya, por supuesto. Sí, sí. De aquí Siempre ha, tres. habido gente valiente que Haremos dice, una ensaladita y unas habas. Y estamos, en tiempo. Y eso, una y hamburguesa. estamos acercándonos a unos acuerdos de dónde puede ser y todo no eso. puede ser, sí. Sí, Ya te lo vamos a decir. No, va a ser una rápida. comida. Además, ha dicho Fernando que se va a poner ahí. ¿Quién va a elegir el restaurante? No, estamos Va a ser un- trabajando ¿Estáis en ello? ¿Ya estáis? ¿Estáis en ello en ya? mayoría, estamos Fernando se ha democráticamente. puesto- Cerca del centro para luego ir a tomar algo Muy- más muy copa. del Para centro. celebrar el día 25 o 26 el paso, ¿no? Yo lo Eso más- sí, Pero si es de- una jornada de reflexión, ¿cómo quieres bautizarlo? Es que no Bueno, sé, no puede ser. Iremos de Palma es- a votar. sí. Es de jornada de reflexión hasta las 12 de la noche. Luego ya podemos hablar la ostra. Lo que queremos, lo que nos dé la gana, ¿no? Entonces cenamos a las 9 Por cierto, ¿quién más está apuntado en esto? Está Iván del Caz y Javier Goicoechea, Creo que ¿no? Javier Goicoechea. ¿Y que de estos dos también se benefician o Sí, pagan? sí, sí. están, Ellos están son los excluidos Eso del sale, pago. o sea, pagamos 3 y se benefician 3. Bueno, Sí, está muy bien. nos beneficiamos 6. Está bien. Bueno. Hay quien se está excusado del pago y otros no. Ya. Sí, es verdad. Bueno, yo la voy a pagar encantado, ¿eh? Voy a pagar
cenar encantado la cena. No, si yo voy a cenar encantado también, ¿eh? No, pero tú vas a cenar encantado, yo también voy a cenar encantado, pero además voy a pagar Y en un sitio con encanto. Con encanto. Sí, va a ser un sitio. Encima con brillo. ¿En Choco? Sí, pues está en ello, ahora mismo se está gestando Aquí esa... los del slow. Es más una cena slow, sin duda. Siempre venido de tus manos, Aitor sí que seguro que sí. De hecho, que los bueyes se preparen, que alguno cae. Bueno, gracias a los tres, ¿vale? Os espero el próximo Muy miércoles. bien, que vaya bien Además, la- estaremos ya recta ya al final, haremos probablemente más balances, es lo que toca, ¿eh? Los 15 días. Entrevistas a candidatos, bueno, candidatos tampoco, a los cabezas de lista por hora. Hoy he venido con Leticia Cominó, que es el número 3, pero porque ni Alfonso Alonso ni Javier Maroto dicen que es una agenda, pero llevamos un año detrás de la agenda de ellos dos. Bueno, no sé, tener una agenda tan ocupada Hombre, que... Maroto está que no para, están todos los... En todos los medios, salados. menos en este programa. Bueno, es que en Vitoria para Está muy poco. suelto en las redes sociales. Bueno, Siempre ha estado. no tengo más tiempo, gracias, ¿vale? Muy bien, Espero un no abrazo. Nosotros con esta tertulia hemos dado por finalizado este 2.5 Gasteiz. Gracias, mañana seguiremos aquí en esta su casa, será jueves 16, estaremos aquí en este 2.5 Gasteiz. En nombre de todo el equipo que hacemos posible este trabajo, gracias por seguirnos.